The Truman Show es una de mis películas favoritas. Podría estar horas y horas hablando de lo mucho que me gusta. Dato curioso, fue la primera película que analicé en este canal, en un video que borré hace bastante. Era el primer análisis serio que hacía de alguna película y tenía obviamente muchísimas fallas. Además de que para ese momento solo la había visto una vez para hacer el video. Ahora, después de vérmela más o menos 5 veces, creo que puedo dar un video mejor para ustedes. Así que para no perder más el tiempo, mejor empiezo con el análisis de The Truman Show. La película empieza metiéndonos directamente en su mundo, presentando a los personajes no con los nombres de los actores reales, sino que de los ficticios, siendo el primero y más obvio Truman como sí mismo. Más que textos de presentación para ya conocer los nombres de los personajes, son una forma de hacernos parte de este mundo, uno donde el programa más exitoso de todos es uno que transmite el día a día de una persona sin que ésta lo sepa. Acompañado de esto también tenemos el manejo de cámaras cuando la historia se desarrolla dentro de Sea Haven, donde cada plano proviene de cámaras ocultas dentro del set, algunas con efectos como ojos de pez o recuadros negros, con algunos movimientos de cámara debido al movimiento de los objetos mismos, rompiendo la barrera entre nuestro mundo y el suyo, sumándonos a la enorme cantidad de los espectadores del show de Truman, un hombre alegre, casado y con un trabajo estable como vendedor de seguros. Es una persona normal, viviendo el día a día sin saber que está siendo grabado y transmitido a las 24 horas a todo el mundo, siendo el entretenimiento de millones de personas que conocen todos sus secretos, sus intereses, sus miedos, sus dudas, incluso tienen réplicas de su casa como si fuera un juguete. Truman para ellos no es una persona, es un producto, un personaje de televisión que está ahí solo para entretenerlos. Sus tragedias o sus logros no son más que un simple evento de una serie para ellos, olvidando completamente que detrás de esa pantalla hay una persona real que no sabe lo que realmente está pasando, que está viviendo una gran mentira, mentira creada por Christoph, el creador del show, controlando su vida desde el día en el que nació, dándole una falsa sensación de libre albedrío, haciéndole creer que está tomando esas decisiones por sí mismo, cuando en realidad todo está orquestado por su creador para mantener el show a flote. Su casa, su trabajo e incluso su matrimonio son controlados por él, utilizando medios como la televisión o los periódicos con los que manda mensajes subliminales para poder mantener un leve control sobre Truman, evitando que éste salga de ese mundo lleno de mentiras. Christoph es un personaje lleno de referencias divinas, no solo por ser básicamente el dios en el show, dando agua, comida y clima a sus habitantes, sino que su nombre puede leerse por separado como Christ-Off, que podemos interpretarlo como sin Cristo, aunque su traducción literal sea Cristo fuera. Ambas interpretaciones vienen a hablarnos de casi lo mismo, una figura divina contraria al concepto de Dios que la mayoría de gente tiene, un creador malvado, que utiliza su creación como un simple producto de entretenimiento y lo mantiene preso en una mentira, quitándole la posibilidad de elegir, de salir, de explorar más allá de su realidad y lanzarse a lo desconocido, interrumpiendo todos y cada uno de los intentos de Truman por salir de su prisión e ir más allá, llegando incluso a orquestar la muerte de su padre cuando este era pequeño, provocándole un miedo terrible al mar. Pero según él, todas estas acciones extremas son para protegerlo, manteniéndolo cautivo en Sea Haven, el mundo idílico de Christoph, fungiendo como su reino de Dios si seguimos con sus referencias religiosas, un reino que él mira desde los cielos. Contrario al mundo real al cual él ve como uno enfermo, su realidad es una sin desempleo, robos o enfermedades, con casas simétricas y limpias inspiradas en la arquitectura de los años 50. Un mundo perfecto en el que la felicidad parece haber invadido todas las calles, donde el sueño americano parece haberse cumplido para todos. Pero es una perfección superficial, vacía y sobre todo falsa, tan falsa como lo es su población. Lo que el protagonista cree conocer no son más que máscaras, actores pagados para interpretar un papel, donde el único que no está actuando es él. Su nombre, al igual que el de su creador, puede leerse por separado como True Man, que puede interpretarse al español como hombre de verdad u hombre verdadero, siendo la única persona real en ese mundo falso, que no finge emociones, sino que las siente de verdad, que no es un personaje como aquellos que lo rodean, pero al igual que ellos, sigue sin darse cuenta un guión, atrapado en una vida vacía. Pese a vivir en un mundo perfecto, con básicamente la vida resuelta, Truman se siente vacío, atrapado en una rutina y una ciudad que suprimen sus deseos por explorar al mundo y ver más allá de lo que se le presenta, reflejando esta sensación de encierro con los planos. Durante gran parte de la película, Truman se encontrará visiblemente encerrado, con poca libertad para moverse, ya sea por objetos, personas o porque los planos son muy cerrados. Sin ir más lejos, podemos analizar el primer plano en el que lo vemos, donde no solo la cantidad de objetos frente a él le quitan espacio en cámara, sino que no es un plano de la cámara
cámara dentro del espejo, es uno de la pantalla, está doblemente encerrado, que, sobreanalizándolo, puede interpretarse como que vive en una doble prisión. Una es Sea Haven, una ciudad junto a personas que suprimen su naturaleza curiosa y su sueño por ser explorador, y la otra es la pantalla, referenciando a la televisión, una prisión que lo volvió el entretenimiento del mundo, un producto comercial que mueve cientos de millones e hizo que la gente dejara de verlo como una persona, reafirmando esta imagen suya en otra escena con un simbolismo muchísimo más obvio, donde se muestra el álbum de la infancia del protagonista, haciendo un énfasis rápido en una fotografía particular, donde este aparece vestido de payaso atrás de unas barras de madera, que simulan ser los barrotes de una celda. Se nos deja claro la condición de Truman como un prisionero obligado a entretener al resto, una marioneta que sin darse cuenta sigue las instrucciones de Christoph. Pero conforme avanza el filme vamos viendo cómo las cuerdas que lo atan se van cortando de a poco. El primer paso a esta liberación se da con la caída de la luz del set, un aviso de la caída de las mentiras y un empujón al inicio del viaje de Truman por descubrir la verdad. Dicho viaje podemos asociarlo con la ropa que utiliza el personaje a lo largo de la película, que podemos dividir en tres etapas. La primera es la ingenuidad, representada por los colores amarillo y verde. Es una imagen falsa que da el personaje para aparentar que todo está bien. Ya hace tiempo que tiene sus dudas, pero quiere hacer ver al resto que no sabe nada para seguirles el juego, pero aún con ciertas dudas sigue creyendo que su mundo es de verdad. La segunda es la duda, representada por el rojo, aunque también representa de cierta forma al verdadero Truman. Cuando aparece en la ropa del personaje se pueden ver su naturaleza curiosa, sus deseos más íntimos y sus dudas respecto a su mundo. El rojo igualmente podemos asociarlo con Sylvia, siendo ella la primera persona dentro del programa en contarle la verdad sobre su mundo, que despertó su duda sobre la realidad de lo que vive. Es una etapa que dura gran parte de la película, donde se va dando cuenta de las mentiras de su mundo, pequeños detalles que pasaba por alto, pero que una vez se da cuenta de ellos, van provocando que este se esté acercando a la verdad de su realidad, culminando dicha etapa con el reencuentro de su padre, un último intento desesperado de Christoph para que Truman no se acerque a la verdad, creyendo que con su padre de vuelta, Truman dejaría de lado su misión por descubrir qué está pasando. Y parece que funciona, ya que este vuelve a los colores de la ingenuidad, pero al igual que el inicio, es solo una imagen. Ya confirmó que su mundo es falso y solo pretende para que lo que sea que está detrás de todo esto piense que logró engañarlo una vez más. De hecho, si comparamos el plano del baño de esta etapa con el primer plano de Truman, podemos ver cómo ya tiene más espacio. Los objetos ocupan menos espacio visual y el recuadre que asemeja a una televisión es muchísimo más grande. Sigue encerrado, pero ya no como lo hacía antes, ya no está encerrado en la ignorancia, está siendo más libre. Y la tercera etapa es la verdad, representada por el negro, color que podemos asociar de igual forma con Christoph. Esta ropa significa que Truman está al mismo nivel que él, ya no se va a dejar manipular ni caer en ninguna de sus mentiras, superando incluso su miedo al océano como una prueba de su deseo por descubrir qué hay más allá de lo que conoce, hasta que por fin llega al final de su mundo y de su viaje respectivamente, subiendo unas escaleras que simulan nubes como una especie de ascensión divina, la ascensión al conocimiento, los últimos pasos para descubrir la verdad, llegando a un recuadro negro que desentona completamente con el fondo, un negro absoluto que no se ve afectado por las luces del estudio, la puerta que divide la mentira de la verdad absoluta. Cuando lo abre es interrumpido por la voz de su creador, pasando a un plano subjetivo desde el punto de vista de Truman, donde la voz sale del sol, teniendo su primera y última charla con Christoph. Was nothing real. You were real. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies, the same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. Never had a camera in my head. You're afraid. That's why you can't leave. You can't leave, Truman. You belong here with me. Y con esta charla creo que es momento de hablar de la inspiración más fuerte que tiene la historia de la película, la alegoría de la caverna de Platón. Resumidamente se habla de unos hombres encerrados que solo pueden ver sombras de objetos que pasan delante de un fuego. Dichas sombras son la realidad de estos hombres, ya que no conocen nada más fuera de ellas, aceptándolas y viéndolas como la única verdad absoluta. Cuando uno de estos hombres logra escapar se ve cegado por la luz del sol, conformándose con solo ver las sombras de los objetos reales, ya que esa era su realidad anterior, la verdad que conocía. Adaptándose de a poco, pasando a ver los reflejos en el agua, los objetos reales y finalmente viendo directamente al sol sin ser cegado por este. El sol siendo una representación del conocimiento. Truman por su parte también solo ve sombras de las cosas reales. Las personas, las canciones y todo su mundo no son más que sombras del mundo real. Pero acepta dicha realidad ya que es todo lo que conoce, como dijo Christoph. We accept the reality of the world with which we're presented. Pero conforme avanza la película empieza a ver las cosas por como realmente son. Ya para el final de esta y con su viaje culminado, mira y habla directamente al sol, al conocimiento, descubriendo la verdad sobre toda su realidad y obteniendo finalmente las respuestas que estaba buscando. Sobre cómo toda su vida no fue más que un programa de televisión para la gente, que todos sus conocidos y seres queridos eran actores, que su creador lo mantuvo cautivo para poder entretener a la gente. Sabiendo todo esto, Truman decide despedirse de todos con su clásico saludo. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.
Sabiendo que está en televisión y que millones de personas lo están viendo, decide despedirse posando como un actor que finaliza su obra, ya que sabe que sin él no existe el programa. En un plano que contrasta con el primer plano que tuvimos de él, uno donde no se ve encerrado. No hay ningún objeto o efecto de cámara que lo ahogue visualmente. Finalmente es libre, dejando el set tras cruzar el cuadro negro, sin saber si lo que le espera detrás de él es algo bueno o malo, pero sabiendo que puede ser libre y ser quien realmente es. Dicho cuadro también representa la muerte. Al cruzarlo, Truman no solo está dejando atrás esa vida, también está dando muerte simbólicamente a su persona como la estrella del programa, dando muerte al producto de entretenimiento y poniéndole fin al show de Truman. The Truman Show, como ya dije al inicio, es una de mis películas favoritas. Todo en ella me parece sobresaliente, su historia, el manejo de cámaras y las actuaciones, especialmente la de Jim Carrey como Truman, interpretando de manera perfecta el descenso a la locura del personaje, siendo para mí su mejor papel, especialmente por su final, que me parece perfecto y uno de los mejores de la historia del cine. Pero también son los pequeños detalles que me hacen amar esta película, como hacernos parte de su mundo desde el inicio, que son simples textos, pero rompen la barrera entre la ficción del filme y nuestra realidad. También están todas las cuestiones filosóficas que explora la película, como la moralidad de la televisión y de los propios espectadores, o la deshumanización que provoca el ser puesto en ella como un personaje de un programa. También pude rescatar el mensaje de la película a través de Truman, sobre buscar la verdad y no permitir que nada ni nadie nos impida ser nuestro verdadero yo, seguir nuestras pasiones o cuestionar la realidad que se nos presenta, de ser una persona verdadera como lo fue Truman. Si les gustó el video dejen un like, si quieren ver otro análisis pásense por el canal, si quieren ver más videos suscríbanse y activen la campana.